Ya con los temas de lo que viene para esta semana, y por eso es fundamental conversar con un parlamentario que es vocero alterno de la bancada de gobierno de Perú Libre. Nos acompaña el parlamentario Jaime Quito para hablar de lo que viene esta semana y de lo importante para el gobierno y también para la bancada oficialista. Congresista, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Cumpliendo protocolos, vamos a colocarnos la mascarilla. Es necesario, estamos en una situación crítica todavía. Congresista, tuvieron hoy una primera reunión con el jefe de gabinete, con el señor Guido Bellido, precisamente en el despacho de la PCM. La bancada de Perú Libre con el primer ministro. ¿De qué se trató? ¿Cuándo irá el primer ministro a buscar el voto de investidura en el Congreso? Bueno, primero permíteme saludar a toda la población peruana y también a mi querida Arequipa, que estamos ingresando al mes aniversario. Sí, precisamente nosotros estamos en esta tarea que nos ha encomendado el pueblo y que de los 37 congresistas, 35 congresistas de la bancada de Perú Libre provenimos de las regiones y estamos en esta gran tarea que nos hemos propuesto. El día de hoy, efectivamente, hemos tenido una primera reunión con el Premier, con el presidente del Consejo de Ministros, la bancada de Perú Libre. Y sin duda uno de los temas que hemos tocado, que ha sido el más resaltante respecto a la visita a la investidura que va a pedir el jefe de gabinete. Exacto, al Congreso. ¿Se tiene ya una fecha, congresista? ¿Cuándo asistiría Guido Bellido con todo su gabinete a pedir el voto de confianza? Bueno, la norma señala que son 30 días después de la juramentación. Seguramente que hará ello, no se ha precisado una fecha. Todavía no hay fecha. Pero va a estar dentro del marco de la norma. Ahorita se están haciendo las conversaciones con las distintas bancadas y he empezado con Perú Libre, que somos del mismo y partido. Entendemos que esta semana se reunirá con Acción Popular. Con Acción Popular, con las 9 bancadas distintas, con el propósito de ir planteando también las líneas matrices que el presidente Pedro Castillo ha señalado el 28 de julio, coherentemente con los planteamientos que hemos venido desarrollando a lo largo de la campaña. Permítame, congresista Quito, uno de los temas que ha generado mayor discusión o que ha encendido las alarmas es la composición del gabinete ministerial. Ha habido objeciones, ha habido críticas, pero finalmente es la propuesta que ha hecho el jefe del gabinete y así han jurado todos los ministros ante el presidente, como nos consta a todos. Sin embargo, la presidenta del Congreso, la señora María del Carmen Alba, ha dicho esta noche que sería recomendable que a raíz de todas estas críticas el jefe del gabinete realice cambios, el presidente de la República realice cambios al gabinete antes de ir a pedir la investidura. ¿Qué respondería usted? Bueno, yo creo que primero permitan que el Ejecutivo haga su trabajo. Yo creo que hay grandes problemas y temas a resolverse en el país y hay un gabinete que tiene que trabajar. Y el Legislativo también, si bien es cierto, tenemos que hacer fiscalización, tenemos que hacer un conjunto de temas y eso es indiscutible. Por lo tanto, consideramos que si bien es cierto, hay críticas de uno u otro lado, pero son parte de las opiniones que se dan en nuestro país. Estamos en una democracia y hay que llevarlo por ese lado. Entonces, para que lo tenga claro, la señora presidenta del Congreso, no va a haber ningún cambio de ministros ni ajustes al gabinete Bellido hasta antes de ir a buscar la investidura. Bueno, al final de cuentas, eso será una determinación que compete al presidente de la República y también en este caso al Premier Bellido, ¿no? En todo caso nosotros está a criterio de ellos, pero no ha sido un tema de la discusión esta mañana con la bancada. No, porque consideramos que aquí los ministerios tienen que empezar a trabajar y hacer los puntos de cambio que requiere el país de forma inmediata. Hay mucho revuelo, congresista Quito, hay mucha preocupación respecto al respaldo o no que en los hechos tendría el ministro de Economía, Pedro Franque. ¿Cuál va a ser la relación de ustedes como bancada? Son 37 votos respecto a lo que plantee el ministro de Economía, Pedro Franque, en adelante. ¿Cuenta con el apoyo incondicional de la bancada de Perú Libre? Mira, el hecho, nosotros vamos a dar un respaldo a todo el gabinete, que es un respaldo al inicio de la gestión del profesor Pedro Castillo, y en este caso
los ministros de cada una de las carteras son responsables también de las acciones que desarrollen y hay líneas directrices que se han planteado. Consideramos que es importante, por ejemplo, el tema del gas. A mí muy preocupado. Hoy día en la mañana han pagado 57 soles un balón de gas. Eso me preocupa mucho. Tema que hay que renegociar también algunos contratos para poder mejorar condiciones de vida de nuestra población. Pero en esa línea, para que haya renegociación de contratos, tiene que haber credibilidad por el lado del gobierno respecto a quien toma decisiones de impacto económico. Por eso le preguntaba respecto a Pedro Franque. ¿Ustedes le van a dar el respaldo a la gestión de Pedro Franque o él tiene que convencerlos a ustedes de determinados temas? Mira, nosotros no vamos a dar un respaldo, vamos a dar el voto de confianza no a ministro por ministro, sino al gabinete completo, ¿no? Y nos irán planteando todas estas acciones que deben hacerse inmediatamente. El trabajo en el tema de salud, ¿no? Resolver los problemas de reactivación económica que se han venido planteando, y esos son temas urgentes en el cual nosotros tenemos que apoyar, y pido a las distintas bancadas que también apoyen en ese sentido. Bueno, varios han expresado el día de hoy, no solamente la presidenta del Congreso, lo ha dicho en una entrevista en el Diario del Comercio, también ha habido otros voceros de bancadas que dicen que efectivamente no les gusta el gabinete, pero van a escuchar la presentación y van a asistir a las reuniones estos días, la próxima semana, a las cuales se está convocando el jefe de gabinete, el señor Bellido, a las distintas bancadas. Creo que como punto de partida es saludable, porque hay un espíritu de oír y de ver efectivamente qué va a ocurrir en el gobierno. Ahora, si le insisto en el caso del señor Pedro Franque, no es porque él tenga una aureola, digamos, divina, ¿no? Sino porque efectivamente un tema importante para el país es la reactivación económica. Estamos en medio de una pandemia. Nos preocupa cómo reaccionan los mercados y los valores que afectan la vida de los peruanos. Usted ha visto lo que pasó con el precio del dólar el día viernes cuando no había ministro de Economía. Teníamos primer ministro, polémico para muchos, teníamos 16 de 18 integrantes del gabinete, pero no teníamos ministro de Economía. Y usted ha visto a cuánto subió el dólar y qué pasó también con las acciones de muchas empresas, ¿o ese es un tema secundario? No, yo creo que ese tema hay que sincerarlo. El tema de la economía en nuestro país ¿Cómo se sinceraría? No se puede seguir bajo los mismos esquemas de ir que los monopolios te van, de alguna forma, moviendo la economía de nuestro país. ¿Usted cree que los monopolios determinan el precio del dólar? Especulación. Nuevamente, el precio del dólar, o sea, a nivel internacional, el precio no ha del habido dólar modificaciones es ni reactivo, cambios. ¿no es cierto, congresista? Quito es reactivo. Cuando hay incertidumbre, hay temor, lamentablemente se dispara. Cuando uno da señales de tranquilidad, se modera. Recuerde usted al presidente Pedro Castillo, cuando dijo públicamente que le solicitaba al señor Velarde considerar quedarse como presidente del BCR, el dólar se moderó. Cuando se anunció la incorporación de Pedro Franque como ministro de Economía, también el dólar tuvo un bajón, digamos, dentro de los límites en los que se manejaba. Pero mira, no juramenta se da este tumbo, por eso le pregunto. Es que esta es economía especulativa en función de ¿Cómo se cambia nombres, eso? de personas. ¿Usted cree que el señor Franque lo va a cambiar? ¿Puede sincerar este esquema económico? No solamente Pedro Frank, tenemos todo un gobierno, también hay, y por lo tanto esto es un equipo, y que hay un Congreso, en este caso una bancada de Perú Libre, que se tiene que ir planteando los cambios que tienen que hacerse en beneficio de las grandes mayorías, ¿no? Beneficios que hoy están exigiendo los pueblos del Perú profundo que han sido olvidados. Hablando de esos cambios, congresista, hablando de esos cambios, el tema del gas, el tema de los... Precisamente. Me preocupa el tema de la salud, que que son hemos temas visto prioritarios. Grandes brechas sociales que no se van resolviendo. Para y aterrizarlo, congresista, ya que han tenido la reunión con el jefe del gabinete y ustedes como bancada, y son 37 votos, también se han reunido, ¿cuáles son las comisiones que consideran esenciales para Perú Libre? Por tanto, para el gobierno. El Congreso tiene grupos de trabajo, comisiones donde se define si un proyecto de ley camina o es enterrado, si finalmente se va a citar a determinado ministro o funcionario para ver determinado asunto. Entonces, ¿qué comisiones son las que ustedes consideran esenciales para el trabajo parlamentario en apoyo al gobierno? Por supuesto, mira, son 24 comisiones Así es. dentro del Congreso.
¿Ustedes cuáles van a pedir? ¿Ustedes cuáles van a pedir? Es importante para poder también tener una sintonía con el gobierno y con el propósito que tiene este gobierno, es presupuesto, lo que viene a ser también constitución, salud, educación, lo que es defensa, energía y minas y lo que es inteligencia. Ya. ¿No? Que es lo que estamos... ¿Han conversado con las otras bancadas? Mira, ¿Ve que va a ser factible? Porque del otro lado, de la oposición, señalan el gobierno no tiene las ideas claras. El presidente en su mensaje a la Nación ha expuesto muchos temas que en el papel suenan deseables, pero realizarlos toma tiempo y hay que saber manejarlos, y en el gabinete no hay experiencia. Y finalmente dicen, por eso el Congreso, es decir, la oposición, debe estar a la cabeza de economía, de presupuesto, de defensa, ahora que tenemos un jefe de gabinete que está siendo investigado por apología del terrorismo. Entonces, mira, ¿han ustedes logrado avances? Mira, yo creo que hay que ir precisando los temas. O sea, hay que ir planteando aquí que basta ya. Pedro Castillo es el gobierno. Dejemos que gobierne. La oposición que haga la fiscalización que tenga que hacer, porque necesitamos, si es necesario corregir, se debe corregir algunos aspectos. Pero no podemos seguir en una posición de obstruir. En eso estamos de acuerdo. Y también en el caso de esto son pretextos de ir hemos señalando... tenido 5 años en esa danza. Sí, pero aparte de ello también veo como pretextos. En un primer momento nos han venido terruqueando en la campaña, ahora nos quieren seguir haciendo con el gabinete o con determinados ministros. Yo creo que eso debemos dejarlo atrás y verdaderamente también asumir que esas son pues ciertas, esas investigaciones se van a caer por su peso. Yo también soy abogado. Y conozco mínimamente y es el congresista más votado de Perú Libre en todo el Perú, por eso es importante escucharlo. Usted tiene un predicamento en su bancada que es importante, claro, es un vocero el cual alterno. yo agradezco a la población arequipeña por ponerme en este lugar y estoy con una gran responsabilidad. Así como yo, usted también habrá escuchado, como les gusta siempre repetir a las abuelas que son sabias, que como dice el Evangelio, por sus hechos los conoceréis. O sea que más allá del anuncio o la propuesta de campaña, todos estos temas hay que aterrizarlos, hay que concretarlos. Y ¿no es eso es lo que... Por eso le pregunto, ¿ya han establecido con otras bancadas una coordinación para poder tener la presidencia de Economía, Presupuesto, Constitución, que es fundamental? Porque si de pronto hay una denuncia contra el presidente o hay un tema serio de índole constitucional, eso se maneja en la Comisión de Constitución y la cabeza tendría que jugar un partido allí también enterado o alineado con las preocupaciones del Ejecutivo, digo, desde su punto de vista. En el Legislativo se ha dado una práctica a lo largo de todos estos años, una práctica legislativa, que la bancada que tiene mayor cantidad de congresistas, que es Perú Libre, es la que plantea las comisiones que va. Pero todavía no se han reunido, todavía no han discutido. Vamos a ir trabajando en junta de voceros en esta semana, porque hemos estado en toda esta semana protocolar de la juramentación. ¿Se van a reunir como bancada con Pedro Franque, ministro de Economía, estos días? Seguramente no hemos todavía programado, pero evidentemente que los distintos congresistas requieren también hacer llegar las preocupaciones de cada una de las regiones y vamos a tener una conversación, coordinación con todos los ministerios para que se resuelvan los problemas inmediatos que tiene nuestra población. Hoy tuvieron una primera reunión con el jefe del gabinete, en la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Van a tener otra en los próximos días? ¿Han agendado? ¿Van a tener reuniones con el jefe del gabinete cada semana, una vez cada 2 semanas? ¿Cómo han quedado? Bueno, primero lo que estamos quedando es tener coordinación permanente, que debe ser a la quincena, para poder establecer mecanismos cada de 15 trabajo. días, digamos. Sí, mecanismos de trabajo que nos permita tanto ejecutivo y legislativo trabajar de forma adecuada. Y es más, como estamos viendo, el Premier está señalando que va a coordinar con toda la bancada. Y como van a tener reuniones cada 15 días con el jefe del gabinete, ¿cuántas veces van a tener reuniones con el señor Vladimir Cerrón como bancada? Bueno, eso no se ha establecido, pero yo creo que ahí también... Pero la sabrá, porque él es jefe del partido. Es el secretario general del partido, está dentro del estatuto,
¿No le parece que eso puede ser inconveniente de cara a la ciudadanía? La injerencia que tiene alguien que no ha sido elegido en este proceso para tomar decisiones o para priorizar temas de agenda en el Congreso. ¿No le parece que es poco conveniente? Es que mira, estás llevándolo tú para un lado, es importante recibir opiniones de diversos sectores y qué mejor también de quien es el secretario general de nuestro partido. Pero son opiniones, son planteamientos, quienes al final decidimos es la bancada, porque tenemos reuniones de bancada. Es importante y hay que tocar el tema, por eso se lo pregunto. No, pero es que tampoco tenemos que llevar a la satanización de decir que tal personaje sí, que tal personaje no. En otros gobiernos vemos... Ojo que no le he dicho que no se reúnan. No. Le hago la pregunta para que usted lo explique. Y la ciudadanía es la que saca sus conclusiones y finalmente, como usted sabe, y usted es un congresista electo con muy buena votación, cada decisión política tiene un costo político. Por supuesto, pero también yo creo que los medios de comunicación juegan un papel preponderante en eso, en el sentido de cómo también llevan la noticia, la información. Le estamos preguntando, congresista. Por eso le hemos invitado, le preguntamos y le agradecemos como siempre su disposición a responder estos temas. Y esperamos seguir siendo invitados para poder seguir esclareciendo. Y permíteme también saludar a todos los hermanos, la población del Valle de Tambo, y que nosotros seguimos en el planteamiento claro de defender la agricultura y promocionar estos sectores tan importantes. Le queremos agradecer al congresista Jaime Quito por acompañarnos esta noche. Vamos a tener oportunidad de seguir hablando en los próximos días. Como conversábamos con Mónica al inicio del programa, se vienen días muy importantes, tanto en el gobierno, propiamente dicho, como en el Congreso. Se tienen que definir muchas cosas. Hay incluso voces, pocas, pero las hay, que hablan de vacancia y hablan de temas que son muy peligrosos para la estabilidad del país. Por eso es importante tener esta comunicación, esta fluidez y luego también hablar con la oposición al gobierno, que es importante que plantee esus temas. Muchísimas gracias. Estamos para discutir y conversar. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. Gracias por lo de compañero. Muchísimas gracias. Gracias.